Muy bien, una vez realizado el estudio de la base ósea que subyace a la región escapular, vamos a comenzar con la osteología de la porción libre del miembro torácico. ¿A qué se le denomina porción libre de un miembro, ya sea torácico o pelviano? A todo el miembro, a excepción o excluyendo a las cinturas, que en el caso del miembro torácico va a ser la cintura escapular, formado obviamente por el hueso escápula y en algunos animales, como vimos, clavícula, y en el caso del miembro pelviano, por la pelvis o cinturón pelviano o cintura pélvica, depende cómo lo denominan diferentes autores. O sea que a continuación vamos a comenzar con el estudio del hueso más proximal de la porción libre del miembro torácico, que es el húmero. Pero antes me gustaría hablar un poquito de esta imagen que me parece realmente muy, muy interesante. Están representados acá diferentes especies de mamíferos, muy distantes en términos filogenéticos. Un humano, un gato, una ballena, un murciélago. Sin embargo, a pesar de ser tan distantes en términos evolutivos, si nosotros vemos la base ósea que eh, da sustento a las diferentes regiones de la porción libre del miembro torácico, y pasaría lo mismo si estuviéramos en miembro pelviano, vamos a ver que la región más proximal, lo que sería la región del brazo, está sustentada por un solo hueso largo, que es el húmero, en todos los casos, y aquí, aquí y acá. Luego viene una región más distal, que correspondería al antebrazo, sustentada por dos huesos largos, cúbito o ulna y radio. Acá también, sí, acá también. A continuación vamos a encontrar un grupito de huesos cortos, corresponderían a la región del tarso, del carpo, perdón, tarso sería en el miembro pelviano, carpo en el miembro torácico, que acá está representado en color amarillo, y luego un montón de huesos largos que acá lo representan con marrón, tanto en el humano, el gato, la ballena, murciélago, y pasaría lo mismo en otras especies de mamíferos, algunos que vamos a estudiar en el curso, por ejemplo, equinos, bovinos, caninos y demás. Estas increíbles similitudes entre especies tan dispares nos habla de lo que en evolución se denomina homología, que en definitiva, bueno, refiere a un origen ancestral en común para todas las especies, que luego fueron a lo largo de millones de años, bueno, modificando su morfología de acuerdo a sus necesidades o estrategias de supervivencia. Muy bien, una vez dicho esto, sí vamos a comenzar entonces con el húmero, que constituye el único hueso de la región que habíamos mencionado como brazo. Ya habíamos hablado un poquito de la dirección que adquiere este hueso en el animal vivo. Habíamos dicho que es oblicuo, tiene una dirección oblicua, ¿sí? Y si nos vamos hacia distal, si nos vamos de proximal hacia distal, nos vamos a estar acercando hacia el lado de la cola, entonces tiene una dirección distocaudal, ¿bien? Y bueno, al igual que con la escápula, vamos a hablar de generalidad de este hueso, luego vamos a ver cómo lo ponemos en posición para saber si es derecho o izquierdo y cuáles son las diferencias que encontramos entre las distintas especies. Muy bien, en esta imagen podemos ver el húmero de un bovino, ¿sí? Lo que vamos a mencionar es que se trata de un hueso, como dijimos, largo. ¿Y por qué decimos que es un hueso largo? Bueno, en este caso un bovino, pero obviamente sería igual para las otras especies que vamos a analizar. ¿Por qué decimos que es un hueso largo? Bueno, por supuesto, un criterio necesario, pero no suficiente, es que predomine una de las longitudes sobre las otras dos. Es decir, predomina el largo, ¿sí?, sobre el ancho y, y sobre el espesor. Ahora, ¿por qué digo que no es suficiente? Porque, bueno, para definir un hueso como largo necesitamos criterios morfológicos y criterios funcionales. Otro criterio morfológico es que
tenga una cavidad medular bien formada. Digamos, si yo cortara el hueso, tendría que encontrar una cavidad medular por dentro y además tener dos extremidades o epífisis marcadas, como en este caso, ¿sí? Una proximal y una distal. Y desde el punto de vista funcional, este tipo de huesos tienen un rol, digamos, en la biomecánica de la locomoción, por ejemplo, funcionando entonces como palancas, como brazos de palanca. Es por esa razón que las costillas, por ejemplo, son huesos planos y no huesos largos, por más que predomine la longitud sobre las otras dos dimensiones. Bien, cuando tenemos un hueso largo como este, vamos a describir una parte central que le vamos a llamar cuerpo, o también se le llama diáfisis. Diáfisis porque más o menos en el animal joven, más o menos a este nivel, por este nivel acá, va a haber una zona de crecimiento, de cartílago de crecimiento, que se llama la fisis, ¿sí? Y el prefijo dia significa entre medio de, o sea que este cuerpo está entre la fisis, por eso se llama diáfisis, ¿sí? Mientras que los extremos están más allá o por encima de las fisis, por eso se llaman epífisis, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis. Ya habíamos dicho que el prefijo epi indicaba por encima de, ¿verdad? Bien, de las epífisis, una es proximal, que va a ser esta, ¿sí? Y la otra es distal, que va a ser esta acá. Bien, vamos a comenzar con el estudio de la epífisis proximal. Vamos a verlo primero en esta especie, en el bovino, y después vamos a ver en otras especies animales, ver las similitudes y las diferencias. Aquí estamos viendo una imagen desde craneal, o sea, desde delante. Esto sería lateral, después vamos a ver por qué nos damos cuenta. Esto sería medial, ¿sí? Lo que vamos a encontrar en la epífisis proximal, muy notorio si yo doy vuelta el hueso, y ahora lo estoy viendo desde caudal, va a ser esta estructura que la habíamos visto como cabeza, ¿sí? Cabeza del húmero, ¿tá? Esta estructura forma de semiesfera, ¿tá? Que va a articular con una superficie que vimos en la escápula, que era la cavidad glenoidea. ¿Se acuerdan? Aquella cavidad que tenía forma de ojo, de pupila, por eso el nombre, ¿verdad? Claramente la cabeza del húmero es mucho más grande que la cavidad glenoidea, la sobrepasa en todos los sentidos, y desde un punto de vista funcional eso permite una mucha mayor movilidad de la articulación que forma, que la articulación justamente escapulohumeral o glenohumeral, o articulación del hombro también se le puede mencionar. Bien, entonces, para tener en consideración, la cabeza del húmero va a estar apuntando, vamos a decir, o mirando hacia caudal, hacia atrás, y un poquito hacia arriba, ¿sí? A caudal y un poco hacia dorsal. Vemos acá, digamos, coronando, por así decirlo, la cabeza del húmero, dos elevaciones importantes, esta acá, grandota, y esta acá, que se le llaman tubérculos, ¿sí? Vamos a verlo de vuelta desde craneal. Acá tenemos uno y acá tenemos otro. Este va a quedar hacia lateral y este va a quedar hacia medial. Bueno, este se llama tubérculo mayor y este se llama tubérculo menor, ¿sí? ¿Recuerdan? En anatomía, generalmente cuando tenemos un mayor, tenemos un menor, ¿bien? Y acá no es la excepción. Tubérculo mayor entonces que queda hacia lateral, tubérculo menor que queda hacia medial, ¿sí? Hacia medial y craneal, ¿cierto? A su vez, acá lo estoy viendo desde lateral, a estos tubérculos, mayor y menor, se los va a dividir en dos porciones, una porción que queda más adelante, porción craneal, y una porción que queda más atrás, sería por acá, porción caudal, lo mismo el tubérculo menor, una porción craneal y una porción caudal. En el caso del perro, después lo vamos a ver, y el gato, la porción, perdón, el tubérculo medial no se va a dividir, y el tubérculo lateral, ahí depende de los autores. Algunos autores como Miller, por ejemplo, plantean de que es un solo
una sola porción, no se divide en dos, en el caso del perro, y otros autores plantean que sí se puede dividir en dos, aunque no es tan notorio como en otras especies. Bien, como sea, volvemos a la vista craneal y vemos que entre los dos tubérculos se produce o se forma un surco marcado, bien notorio, ¿sí? Este acá, que se llama justamente surco intertubercular, ¿sí? Está entre los tubérculos, mayor o menor, bueno, surco intertubercular. Usualmente, no siempre, pero usualmente cuando encontramos en un hueso un surco marcado, sabemos que por ahí probablemente pase algo, ¿sí? Una arteria, una vena, un tendón o lo que sea. En este caso, por este surco va a pasar el tendón de un músculo importante del brazo que se llama bíceps braquial. Esos músculos después lo van a ver con más detalle. Se llama bíceps, que bueno, obviamente significa dos, porque en el ser humano tiene dos partes o dos cabezas, por tanto dos tendones proximales, pero en los animales domésticos tiene un solo tendón proximal, o sea, no está dividido en dos, ¿sí? Pero aún así permanece el nombre y también le llamamos bíceps, por más que tenga una sola cabeza. Recordemos también que delimitando la cabeza vamos a tener un cuello, ¿sí? El cuello del húmero. Y bueno, eso sería ahí un poco lo más importante de esta epífisis proximal. Como siempre, bueno, cuando tenemos saliencias óseas así importantes, no, y sobre todo si son rugosas, bueno, nos da la idea de que ahí algo se inserta, ¿sí? Y cuanto más grande y más rugoso, probablemente algo que tira con más fuerza se va a insertar ahí. Y de hecho, en estos dos tubérculos se van a insertar músculos importantes que estabilizan la región del hombro, que son músculos que vienen de la escápula, músculo supraespinoso, infraespinoso, subescapular, ¿tá? Que los mencionamos cuando vimos escápula, bueno, se va a insertar acá, ¿sí? En parte también el pectoral profundo también va a tener su inserción a este nivel. Bien, vamos a continuar a lo que es el cuerpo, ¿sí? Volvemos a la vista craneal, el cuerpo o diáfisis. Si nosotros lo vemos, aquí podemos cambiar la inserción de la luz, ahí capaz que se puede ver un poquito mejor. Si nosotros vemos, parecería que estuviera como enroscado sobre sí mismo, y eso es porque va a tener un surco, o va a presentar un surco en forma de espiral, no sé si se llega a notar, es este acá, ¿sí? Es un surco ancho, poco profundo, que viene desde caudal, ¿sí? Viene desde atrás y pasa por fuera, ¿sí? Recuerden que esto es lateral, entonces este surco nace atrás, caudal, y por fuera rodea ahí el hueso y luego se viene hacia craneal y lo vamos a encontrar acá hasta terminar en esta fosa que ahora vamos a ver un ratito cómo se llama. ¿Tá? Entonces, este surco ancho poco profundo da esa idea de que el hueso está torsionado sobre sí mismo. ¿Cómo se llama este surco? Algunos autores le llaman surco músculo espiral, vamos a ver por qué, y otros autores le llaman surco braquial. Espiral, bueno, justamente por su dirección, ¿no? Así, desde atrás, lateral y hacia adelante. ¿Tá? ¿Y por qué músculo espiral? ¿O por qué surco braquial, que es la otra forma de llamarlo? Porque pegado a este surco, o sea, pegado ahí a la diáfisis del húmero, vamos a encontrar un músculo, importante músculo del brazo también, que es el músculo braquial o músculo brachialis. No confundir con el bíceps braquial, que es un músculo diferente. ¿De acuerdo? De hecho, el músculo braquial lo vamos a encontrar entonces pegado al húmero, a la diáfisis del húmero, viniendo desde caudal y lateral, o sea, el músculo braquial va a cubrir la cara lateral del cuerpo del húmero y hasta encontrarlo craneal, mientras que el músculo bíceps braquial lo vamos a encontrar más hacia medial, ¿sí? Cuando veamos entonces la parte de miología y tengamos que reconocer los músculos, tengan eso en cuenta para poder reconocer, ¿sí? Braquial hacia lateral y bíceps braquial lo vamos a buscar más hacia medial. Bien, y aquí encontramos una saliencia muy importante, se nota claramente, nos va a ayudar
poner el hueso en posición también, que se llama tuberosidad deltoidea. ¿Por qué nos ayudan a poner en posición? Porque la tuberosidad deltoidea siempre, en todas las especies animales, va a estar hacia lateral. ¿Tá? Entonces yo sé que esto es lateral, yo sé que esto es medial. ¿Tá? No hay que tener ahí ninguna duda. Una saliencia ósea importante, bueno, acá probablemente se inserte alguien. Sí, se inserta un músculo que se llama justamente deltoides, tuberosidad deltoidea, músculo deltoides. ¿Sí? Bueno, porque tiene forma de letra delta griega invertida, ¿sí? Como si fuera un triángulo. Bueno, se inserta acá entonces, hacia lateral. Hacia medial y más o menos al mismo nivel, no siempre, pero más o menos, vamos a encontrar, ven, hacia medial esta otra tuberosidad que es mucho menos marcada. De hecho, bueno, en el equino es un poquito más marcado, en el rumiante no tanto, pero es más que nada como una rugosidad en forma circular, ahí se ve bastante bien, que se llama tuberosidad del redondo mayor, donde acá se va a insertar justamente el músculo homónimo, el músculo redondo mayor. Si hay un redondo mayor, probablemente haya un redondo menor, que de hecho lo hay, y ahora vamos a ver un ratito dónde se inserta. Bien, tomando como referencia la tuberosidad deltoidea, ahora lo voy a correr un poquito hacia el lateral, ¿de acuerdo? Estoy viendo desde lateral, esto es craneal, esto es caudal, ¿cierto? ¿Sí? Craneal acá, caudal. Desde la tuberosidad deltoidea yo voy a ver que siguen dos crestas óseas. Esta acá sería como esta acá, ¿sí? Que se dirige ahí hacia el tubérculo, y esta acá que se dirige hacia distal. ¿Sí? Bueno, la cresta que se dirige hacia distal, esta se denomina cresta del húmero. ¿Sí? Se llama así, cresta del húmero. Va a dar inserción, como vimos, al músculo braquial o braquialis. ¿Está? Y después, eh, la otra cresta que vendría por acá, ¿sí? Esta acá sería, se va a llamar línea tricipital, que va a dar inserción al músculo tríceps braquial. Más o menos a mitad de camino de esa cresta, de esa línea, perdón, línea tricipital, vamos a encontrar una pequeña elevación que estaría aquí, ¿sí? En algunos animales se ve mejor que en otros, en el perro se ve bastante bien, que se llama tuberosidad del redondo menor, en donde se va a insertar, bueno, justamente el músculo homónimo, el músculo redondo menor. Si nosotros nos vamos ahora hacia distal, ya estudiando lo que sería la epífisis distal del húmero, vamos a ver cómo la cresta del húmero se divide en dos, formando una fosa relativamente marcada, profunda, que se llama fosa radial. ¿Por qué fosa radial? Porque aquí se va a alojar la cabeza al radio cuando se da la flexión completa del antebrazo sobre el brazo, por eso su nombre, ¿sí? Estamos viendo desde craneal, si lo vemos desde atrás, doy la vuelta, si nos vemos desde caudal, vamos a encontrar una fosa que es mucho más profunda que la anterior, que se llama la fosa olecraniana, ¿sí? Olecranon el olecranon una parte del cúbito o de la ulna, la vamos a ver un poquito más adelante, y aquí se va a alojar un proceso de la ulna justamente que se llama proceso anconio de la ulna durante la extensión completa de la articulación del codo, ¿sí? Esta fosa va a estar cubierta in vivo por un músculo que se llama también el músculo anconio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una fosa craneal, tenemos una fosa hacia caudal y más hacia distal, en el extremo más distal, tenemos toda esta estructura, ¿sí? Hasta acá, que ya la habíamos visto, esta forma así ovalada, forma de nudillo, le llamamos cóndilo. Y tenemos que dar apellido cóndilo humeral. Acá hay una pequeña discrepancia entre autores. Algunos autores consideran que todo el extremo distal es un cóndilo, o sea, hablan de un solo cóndilo,
por ejemplo, Koenig o Dice, ¿sí? Hablando de un solo cóndilo. Mientras que otros autores plantean que son dos cóndilos, o sea, tenemos un cóndilo que es lateral y un cóndilo que es medial, ¿sí? Siendo, bueno, eh, esta acá, ¿verdad? Sería el cóndilo lateral y este acá entonces sería el cóndilo medial. Sí, bueno, nada, simplemente tengan en cuenta esas diferencias de criterio. Si miramos el o los cóndilos, depende de cómo lo tomen, desde craneal, vamos a ver una estructura que ya la mencionábamos en la introducción, que tiene forma de polea, se llama justamente tróclea, ¿sí? Tróclea humeral, que sería todo esto. ¿Está bien? Esto es hacia medial, que va a articular, bueno, justamente con la ulna o cúbito, formando una articulación muy estable en bisagra que luego la van a ver con el estudio de las articulaciones. Y hacia lateral, acá nuevamente hay discrepancia entre los autores, estaría lo que se llama capitulum, que es capitulum, el diminutivo en latín de cabeza, sería como cabecita. Algunos autores, por ejemplo, Koenig, si no recuerdo mal, consideran que solamente el perro tiene capitulum, mientras que los otros animales no. Solamente perro y gato, ¿sí? Solamente los carnívoros tienen capitulum y los otros animales, equinos y rumiantes no. Mientras que otros autores consideran que esto sí constituye también un capitulum, ¿no? Pero bueno, nada, simplemente tengan en cuenta esa diferencia de criterios. Lo cierto es que esta región se va a articular entonces con la cabeza del radio que vamos a ver un poquito más adelante. Algo que habíamos mencionado en la introducción, ¿sí? Que en los cóndilos tenemos elevaciones que sobresalen de los cóndilos, sería esta acá hacia medial y estaría por acá hacia lateral, ¿sí? Que se llamaban epicóndilos, están por encima de los cóndilos. Está aquí, entonces, y está aquí donde se van a insertar músculos y ligamentos. Algo que podemos acordarnos que nos va a servir después para sistematizar el estudio de los músculos y demás, es que en el epicóndilo medial, ¿sí? Aquí, se van a insertar músculos que van a ser flexores del carpo y de las articulaciones de los dedos. Y en el epicóndilo lateral se van a insertar músculos que van a ser extensores del carpo y de las articulaciones de los dedos también. Y además, aquí se van a insertar ligamentos que se llaman colaterales. Tengan en cuenta que a diferencia de los tendones, los ligamentos van de hueso a hueso, mientras que los tendones van de músculo a hueso, ¿sí? Acá se van a insertar, además de músculos, ligamentos, ¿sí? Ligamentos colaterales, colateral medial, ligamento colateral lateral, que van a ser muy importantes en la estabilización de esta articulación del codo entonces. Bien. Simplemente para mencionarle, dijimos que esto es el o los cóndilos. Vemos acá desde caudal, estamos viendo desde atrás, que se marcan estas dos crestas que están por arriba de los cóndilos, por eso se llaman crestas supracondilias. De las dos, la más importante por sus inserciones musculares y demás es la lateral, solamente la que se marca en los atlas y demás, es la cresta supracondilia lateral, que es esta, pero bueno, acá estaría una cresta supracondilia eh, medial. Bien, vamos a ver ahora esta misma imagen, pero de otras especies animales y ver, bueno, las diferencias y las similitudes. De vuelta, estamos acá en un bovino. Algo que podemos ver que nos va a ayudar a diferenciar bovino de equino o pequeño rumiante, o sea, este ovino de eh, perro, por ejemplo, o suino, es que si nosotros vemos la tuberosidad mayor, sobre todo la mayor, ¿sí? Sobresale mucho por encima de lo que sería la superficie de la cabeza del húmero. ¿De acuerdo? Forma como una especie de escalón, si ustedes quieren acá, ¿verdad? Muy marcado. En el caso del suino también se da esta elevación, pero no es tan marcada. Y en el caso del equino y los carnívoros, tampoco
se haría esta elevación, prácticamente el tubérculo estaría al mismo nivel que la superficie de la cabeza del húmero. Esa es una diferencia que vamos a ver. Si nosotros vemos la tuberosidad deltoidea, en este caso está bastante marcada. Vamos a ver que en el equino, por ejemplo, está mucho más marcada, ¿sí? No sé si mucho, pero bastante más marcada. Ahora vamos a ver entonces un equino. Muy bien, estamos entonces con el número de un equino. Vamos a verlo desde adelante, desde craneal, ¿sí? Nosotros ahora ya sabemos que esta tuberosidad bien marcada, bien notoria, que es la tuberosidad deltoidea, va a ir hacia el lateral. Entonces ya estamos en condiciones de poner el hueso en posición y saber si es izquierdo o derecho, que es otra de los contenidos que necesitamos aprender al hacer el estudio de la osteología. Dijimos que como es un hueso asimétrico, es decir, si yo lo corto acá, no voy a encontrar lo mismo de un lado que del otro, ¿verdad? Hacer asimétrico y par, necesito tres repeles anatómicos para posicionarlo, ¿sí? Necesito saber qué va arriba, qué va abajo, o qué va proximal y qué va distal, sería más correcto, ¿sí? Necesito saber qué va hacia lateral y qué va hacia medial, y necesito saber qué va hacia craneal y qué va hacia caudal, ¿ah? Entonces, bueno, voy a decir, la cabeza del húmero va a ir hacia proximal y va a apuntar, digamos, hacia caudal. Ahí ya tengo dos referencias, ¿de acuerdo? Y por otro lado, yo sé que la tuberosidad deltoidea va a ir hacia lateral, ¿sí? Entonces, si yo acá lo estoy viendo desde craneal, desde adelante, yo ya sé que este es un número, entonces, izquierdo. ¿Está bien? Es arriba, esto es adelante, esto es afuera, ¿sí? Entonces es un número izquierdo. Bien, vamos a repasar lo que vimos en el bovino y ver las diferencias. Acá tenemos, hacia lateral, recuerdan que era el eh, tubérculo mayor, ¿sí? Hacia medial tenemos el tubérculo menor. Ambos van a estar divididos en dos partes, craneal, caudal, el mayor, eh, craneal y caudal el menor. Pero sin embargo, vean acá que en el equino, a diferencia del bovino, los dos tubérculos no tienen una diferencia tan notoria de tamaño. ¿Se acuerdan que en el bovino el mayor era realmente mayor y el menor era menor? En cambio acá tienen un tamaño parecido, ¿sí? Y lo que yo les decía, ven que con respecto a la superficie de la cabeza del húmero, no sobresalen muy poquito, a diferencia del bovino, que tenía ese gran escalón, digamos, ¿no? Pero aparte hay algo que es súper característico del equino y que todavía no lo mencionamos, pero que seguramente ya lo notaron, que es esto acá, ¿no? Esta estructura acá, bien eh, conspicua, bien notoria, ¿sí? Que está entre los dos tubérculos, entre el mayor y el menor. Y bueno, tubérculo ahí que está entre los dos, tubérculo intermedio. O sea que el equino tiene tres tubérculos, uno mayor, uno intermedio y uno menor, siendo que el tubérculo intermedio divide el surco intertubercular en dos, ¿sí? O sea, todo esto es el surco intertubercular que está dividido en dos por el tubérculo intermedio entonces, que está presente solo en el equino. Si yo veo esto, ya sé claramente de qué especie se trata, ¿sí? Después, bueno, obviamente va a haber otras diferencias con respecto al bovino. Por ejemplo, esta es la tuberosidad deltoidea que en el equino es más marcada, como ya mencionábamos. Supuestamente la tuberosidad del redondo mayor que estaría por acá es más notoria en el equino que en el bovino. Eso, bueno, a veces no es tan notorio. El, el surco, está acá, que se llamaba, ¿sí? Este surco acá, donde iba el músculo braquial, ¿se acuerdan? Este surco ahí, que se llamaba músculo espiral, ¿sí? O surco braquial. Bueno, ese surco en el equino tiende a ser más profundo y más marcado que en el bovino, ¿sí? Que es menos marcado. En el suino es muy marcado también, eso ayuda a diferenciarlo, el suino de otros animales pequeños también.
Y bien, eso serían un poquito las diferencias mm, más notorias, bueno, entre estas dos especies. Hay otras, por supuesto, pero bueno, esas son las más marcadas. Bien, vamos entonces a ver otra especie, por ejemplo, vamos a ver perro. Bien, ahí estamos. Este orificio acá es un artificio, esto no le embola, esto no debería estar. Sí, a nivel del fémur, a nivel de la cabeza del fémur, sí, vamos a encontrar un orificio de este tipo, pero no en el húmero, o sea que esto, ¿tá? Es un artificio que quedó. Acá sabemos que estamos viendo desde caudal, porque la cabeza apunta entonces hacia caudal, ¿sí? Bueno, ¿qué encontramos en el húmero, en este caso del canino, del perro? ¿Sí? Algo que nos ayuda a diferenciarlo de otras especies, por ejemplo, del ovino, es que el cuerpo, en el caso del canino, es más grácil, o sea, más fino, más delicado, mientras que en el ovino tiende a ser más robusto, si se quiere. Vamos a ver qué pasa con eh, ahí los tubérculos. Ahora estoy viendo, tratando de ver desde craneal. Bueno, los tubérculos, el menor no se divide, el mayor, que sería este acá, algunos los dividen en dos partes, craneal y caudal, pero en todo caso no estaría tan definido como las otras especies. ¿Sí? Y tampoco ven que no sobresale, ¿no? O sobresale muy poco lo que serían los tubérculos de la superficie de la cabeza del húmero. Esto nos va a ayudar a diferenciar del ovino, cuya forma es muy parecida a la del bovino, obviamente que con excepción del tamaño, ¿verdad? Bien. En el caso del canino, la tuberosidad deltoidea no está enmarcada, ¿sí? Es más como una cresta. Y del lado medial, que sería acá la tuberosidad del redondo mayor, que sería esta acá, algunos autores incluso plantean que no tiene el canino tuberosidad del redondo mayor, otros plantean que sí, pero en todo caso no es una saliencia marcada como las otras especies, sino que es más una cresta. Algunos autores dicen que forma parte de una cresta que le llaman justamente cresta del tubérculo menor, porque se va a continuar entonces con la base del tubérculo menor. Bueno, míralo acá de esta posición. Esta es la tuberosidad deltoidea, ¿sí? La tuberosidad deltoidea dijimos que se continuaba con dos líneas, una que se llama línea tricipital, que es esta, y la línea tricipital eh, que va a ir hacia el tubérculo mayor, en algún punto se va a transformar en lo que es, sería más o menos a este nivel, en lo que es la tuberosidad del redondo menor, y por otro lado se va a continuar acá con lo que es la cresta del húmero. En el canino esto se ve bastante bien. Y hacia aquí, que tendríamos lo que sería, algunos autores, la tuberosidad del redondo mayor, que se continúa entonces con la cresta del tubérculo menor. Algo bien característico en el húmero del canino es que a este nivel, ¿sí? Que de hecho acá no lo tiene, pero a este nivel, en algunos casos, en la mayoría de los casos diría, tiene un orificio, que es un foramen, recuerda un orificio redondo, le llamamos foramen, que está por arriba de la tróclea, ¿verdad? Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? Foramen supratroclear. Es característico del canino, aunque tenemos que tener algo en consideración. No todos los perros lo tienen. Según algunos autores, suele faltar en húmeros de tamaño pequeño, razas pequeñas, aunque sin embargo yo he visto ausencia de este foramen también en húmeros de tamaño muy grande, o sea que el hecho de que no lo tenga no significa que no sea un canino, ¿verdad? Pero si lo tiene es bastante sugestivo de que se trata de un canino, lo que estamos viendo. Y tengan en cuenta que los suinos en algunos casos también pueden tenerlo. ¿Tá? Por este foramen supratroclear, ahora vamos a ver una imagen, un número donde sí aparece. No pasa ninguna estructura, ¿sí? No pasa ni nervio, nada, aunque puede tener alguna importancia clínica porque en algunas intervenciones quirúrgicas a nivel del codo puede llegar a ser de utilidad, se puede llegar a utilizar. En el caso del canino, sí, no hay duda de que tiene un capitulum o capítulo, que sería esto acá, hacia lateral y hacia medial, entonces la tróclea.
por qué capitulum? Porque, bueno, de vuelta, en el húmero humano tiene una forma más redondeada, más esférica, y sí, parece más una cabeza pequeña, estoy de acuerdo, mientras que en los animales domésticos esa forma, bueno, no es tan parecida entonces a lo que sería una pequeña cabeza, pero bueno, quedó el nombre, ¿sí? De capítulo. A este nivel también encontramos un orificio relativamente importante que marca la entrada de la arteria nutricia del hueso, ¿sí? Que se dirige hacia distal. Bien, vamos ahora a ver algunas imágenes y repasar un poquito lo que hemos visto para comparar entonces las distintas especies. Muy bien, aquí entonces imágenes de distintas especies animales para repasar lo que vimos y poder comparar. Sabemos que estamos viendo desde atrás porque estamos viendo la cabeza del húmero. Sabemos que esto es lateral porque acá se encuentra la tuberosidad deltoidea, ¿sí? O sea, sabemos que esto es arriba, o sea, proximal, y esto es caudal, y esto es lateral, o sea que estamos viendo húmeros izquierdos en todos los casos. ¿Ah? En el caso del bovino, bueno, lo que dijimos, tubérculo mayor sobresale notoriamente por encima de la cabeza del húmero. En el caso del equino no, en el caso del suino sobresale pero menos. En el caso del ovino sería igual que este, ¿verdad? Y en el caso del perro y el gato tampoco sobresale, ¿verdad? De la cabeza del húmero. Bien, otra diferencia que podemos ver, quizás en esta imagen se ve mejor. Bueno, ven acá el tubérculo mayor se divide, el menor también, en craneal y caudal, lo mismo en el equino, lo mismo en el suino, craneal caudal, y según estos autores, Abreu y Núñez, en el caso del perro no se divide en porciones el tubérculo mayor, ¿sí? El tubérculo menor en el perro no se divide, en las otras especies también se divide en craneal y caudal, ¿tá? Pero lo más notorio es el tubérculo mayor. Bien, otra diferencia acá era la tuberosidad deltoidea, que en el bovino está marcada, ¿sí? Se nota claramente, ahí la vemos con el número 3, pero en el equino es todavía más marcada, bastante más marcada, en el cerdo un poco menos, y en el perro está marcada, es más alargada, no es tan saliente así como por ejemplo en el equino o en el ovino, que es con quien vamos a tener que hacer la diferencia con el canino. Pero se nota bien, aunque tal vez no es tan saliente. Vean acá, esta rugosidad corresponde al tubérculo del redondo menor. A continuación, ahí ustedes siguen la tuberosidad deltoidea, ¿sí? Siguen la línea que se llama línea tricipital, y ahí antes de llegar al tubérculo mayor vamos a encontrar entonces esta rugosidad, esta saliencia, donde se inserta el redondo menor. Bien, acá lo estamos viendo, sabemos desde craneal, porque no vemos la cabeza del húmero, sino que estamos viendo los tubérculos, ¿verdad? Acá claramente vemos el tubérculo intermedio, esto le pone el sello de que esto es un equino, no hay ninguna duda, ¿sí? Y acá lo que nos muestra con número 5 es el surco músculo espiral o surco braquial que hemos dicho, donde discurría el músculo braquial y también el nervio radial, algo que no mencionamos. Por este surco discurre músculo braquial y nervio radial. En el caso de el equino es más marcado, está más profundo, está, que en el caso de las otras especies domésticas. Y aquí sí estamos viendo en lo que es el perro, que no lo tenemos en otras especies, salvo en el suino ocasionalmente, pero en el perro tenemos en la mayoría de los casos, depende del autor, pero más o menos en un 85-90% de los casos vamos a tener este foramen supratroclear, que está por arriba de la tróclea. Lo vamos a encontrar entonces a nivel del húmero del canino. En el caso del felino, vamos a encontrar también un foramen, pero que está un poquito más arriba, ¿sí? Y que es un poquito más chico. Se llama foramen o agujero supracondilar, porque está por arriba del cóndilo.
pero a diferencia del perro, por ese foramen supracondilar sí pasan estructuras vasculonerviosas, por ejemplo, un nervio súper importante que es el nervio mediano. Muy bien, y hasta aquí entonces lo que constituye la base ósea del brazo. Vamos a continuar con lo que es la base ósea del antebrazo.